Bueno, y finalmente vamos a algunas cuestiones que sucedieron durante la guerra. Y esto tiene que ver con el Holocausto, con las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y con el final de la guerra, que fueron las bombas nucleares. Para que ustedes tengan una idea, los campos de concentración durante el nazismo, estos lugares en donde se detuvieron a los judíos, a los gitanos, homosexuales, opositores políticos, pero principalmente a los judíos. Ahí está uno de los puntos principales del odio de los nazis. Fíjense, esta es una publicidad anterior a todo este proceso, no anterior a la guerra. Traten de observar por un momento la idea del pueblo alemán sosteniendo con su esfuerzo y su trabajo a personas con discapacidad. Fíjense a la derecha cómo está caracterizado, ¿no?, la figura, y a la izquierda a judíos, cercanos a lo que son ladrones, si se quiere. Esta es una idea muy fuerte, que la propaganda fue muy fuerte en esta época, y tuvo un impacto muy profundo. Remarco esta situación porque en algunos momentos de la historia reciente se ven también, y hoy con con internet y con la circulación de memes y circulación de muchas imágenes construidas así rápidamente a partir de algún suceso, muchas veces pasamos por alto estas cuestiones como si fueran chistes. Pero bueno, siempre, si la historia de algo también puede ayudarnos, es a entender el proceso de lo que va ocurriendo, ¿no? Mientras nos estamos riendo de estas imágenes, se está gestando algo que puede ser trágico. Los campos de concentración, fíjense, estuvieron desarrollados por toda Europa. Estamos hablando de campos de concentración, de guetos. Los guetos son ciudades prácticamente, o barrios en realidad, cerrados, en donde no se podía salir. Pero fíjense que van a ver a lo largo de todos los países que fueron dominando los alemanes, donde fueron dominando, fueron estableciendo campos de concentración en donde iban deteniendo a los mismos judíos, musulmanes, homosexuales, gitanos, que iban buscando en esos países, ¿no? Los campos de concentración están pensados como máquinas de muerte, como fábricas de muerte. Acá no es una cuestión de encerrar gente y matarla a mansalva, sino de pensar absolutamente, y esto lo digo de esta forma, pero creo que ahí se basa la tragedia de esto, ¿no? Y es una gran discusión filosófica que trajo aparejada la Segunda Guerra Mundial con la Escuela de Frankfurt y demás, ¿no? El nazismo no es locura, el nazismo es de alguna forma un extremo de la razón. Ustedes piensen, están en un campo de concentración, posiblemente su familia no saben dónde está, posiblemente su familia está muerta, no están comiendo, están haciendo trabajo forzoso, todas las vejaciones humanas que se les pueda ocurrir. Y ven que hay una cerca, por ejemplo, ahí electrificada, ¿no? Voy a tomar este ejemplo para que entendamos de qué se trata esto del campo de concentración. Cualquiera podría decir que una de las acciones más, una de las reacciones que podríamos tener sería correr y tomar esos cables eléctricos y morir, y no sufrir tanto. Bueno, por eso ustedes van a ver que existe esta ventanita, ¿no? Cercana a los cables de electricidad. Detrás de esa ventanita existía un interruptor eléctrico en donde, cuando eran los momentos donde los presos salían al patio, una persona se colocaba en ese lugar con el interruptor y esperaba, porque estas cosas solían ocurrir,
de que alguien corriera y se tomara de la cerca con el deseo trágico de morir. Y cuando eso sucedía interrumpía la electricidad. Como una forma de decir, yo soy el dueño de la vida, pero yo también soy el dueño de la muerte. Yo soy quien decide quién nace y quién muere. Fíjense también dentro de las vejaciones, ¿no? que ocurrían. Esto es parte de uno de los... Esto es en Joschenhausen. La fotografía anterior también. El campo de concentración de Joschenhausen, que está a unos 30 sí, kilómetros de Berlín más o menos. Dentro de los pabellones donde estaban los presos se encontraban estas tinajas, ¿no? En donde en ese lugar se depositaba agua, y eso no era el único agua que se tenía durante a lo mejor 2 semanas o más tiempo. Esto es una forma de también, ustedes piensen, ¿no? Había que tomar agua de ahí, había que higienizarse o indudablemente no higienizarse, pero bueno, la forma en la que se tomaba, piensa en la forma en la que se tomaba agua, la forma en la cual había gente herida. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Es difícil pensarlo, pero estas cosas se vivían en los campos de concentración. Y si no, esto es una muestra también, porque la muerte de alguna forma, hay una anécdota de Himmler. Himmler fue, bueno, el arquitecto de alguna forma del Holocausto, de que va a haber una ejecución masiva de judíos y que cuando termina la ejecución vomita. Y Himmler le dice a sus allegados que no se podía estar matando a la gente de esa forma. No por humanidad con la gente, sino por humanidad con quien mataba. Porque era difícil de soportar matar a tanta gente. Entonces crean sistemas como este. Por ejemplo, esto está en una de las habitaciones de Joschenhausen. Cuando uno iba, se medía en ese artefacto y en el medio de esa ranura hay un agujero. Del otro lado había una persona con una pistola que tenía una orden de que cuando ese agujero se llenaba de sombra porque alguien apoyaba su cabeza midiéndose, debía disparar. La persona no sabía quién disparaba, no sabía cómo, y la otra persona moría sin saber que iba a morir. Con lo cual, digo, fíjense cómo esto es un ejemplo a lo mejor pequeño, pero nos sirve para determinar de que toda esta muerte estuvo planificada prácticamente como si fuera un plano, el plano de un ingeniero, ¿no? De qué forma iban a morir, a dónde iban a ir los cuerpos, qué se iba a hacer con eso, cuántos guardias se necesitaban, qué guardias iban a llevar a cargo estas tareas. Eso es la tragedia que trae consigo esta etapa, ¿no? De los campos de concentración y del Holocausto. Fíjense en las furgonetas de la muerte, los camiones de la muerte, en donde se hacían los caños de escape. Esto eran unidades blindadas de alguna forma, cerradas, donde metían gente atrás y los caños de escape iban hacia ese lugar. Después se terminó desechando este proceso, y fíjense por qué, porque se terminó desechando porque se gastaba mucha nafta, porque la gente tardaba mucho en morir, porque gritaban mucho, porque eso traumatizaba a quienes conducían un camión. Estamos hablando de cosas completamente naturales y siempre es necesario recalcar y volver a recalcar y volver a recalcar que estamos hablando de seres humanos, ¿no? Estamos hablando de una industria de la muerte. Bueno, esto más o menos esta era un poco la disposición de los campos de concentración. Fíjense el triángulo, ¿no? Eso tiene que ver con una cuestión de panóptico. La disposición de los campos de concentración era pensada de tal forma que se requiera la menor cantidad de guardias para controlar a la mayor cantidad de gente. ¿Por qué? Porque se necesitaban soldados en la guerra y en los frentes de batalla. Bueno, cuando la guerra terminó en Europa, la guerra termina en Europa en mayo de 1945, pero continúa en la zona de Japón, de las islas de alrededor de Japón,
básicamente liderada por dos países que son Estados Unidos y Japón, pero fíjense que como la guerra no terminaba y parecía que no tenía final, Estados Unidos logra crear la bomba atómica y el 6 y el 9 de agosto tiran 2 bombas atómicas en 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki, y mueren prácticamente 120.000 personas, 150.000 personas heridas, y un desastre humanitario y una huella que va a ser muy significativa para lo que continúa, ¿no? La huella de lo que va a ser la guerra. La bomba atómica, ¿no? Que va a quedar en el miedo y en el imaginario de todavía hoy continúa. Se tiró y muchas veces poco se habla de esto y de la condena de esto, ¿no? Tiene que ver muchas veces con quién ganó la guerra. Estos son algunos números de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense la primera parte donde están los hombrecitos de gris y verde. Eso era el ejército del eje. Alemania, Italia, Japón. Todo lo demás son los ejércitos de los aliados. No, la mayor cantidad de pérdidas fueron de los ejércitos aliados, entre esos la Unión Soviética. Y la mayor cantidad de muertos son civiles, no son soldados. Estamos hablando de unos 60 millones aproximadamente de personas que murieron durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Argentina tiene hoy 40 millones de habitantes. 60 millones murieron en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acá es lo que sucedió en los campos de concentración, ¿no? De casi 6 millones de judíos. Bueno, para que ustedes tengan una idea, ¿no?, de cómo fueron las muertes. No se ve abajo, dice Testigos de Jehová, no se va a ver porque está el corte de la pantalla, de prácticamente cerca de 5.000 personas, ¿no? Testigos de Jehová. Estas son las víctimas, lo que les decía antes, ¿no? 65 millones de personas, 60 creo que dije, 65, bueno, son estimaciones también que se hacen. Y acá ustedes pueden ver los países, las víctimas, está diferenciado entre los aliados y los del eje. Y fíjense lo que les decía antes, ¿no? La mayoría de los muertos indudablemente son los civiles. Bueno, intentamos hacer una estructura básica de lo que es la Segunda Guerra Mundial, como para tener una base que nos permita generar otros tipos de desarrollos y otros tipos de análisis.